que se llama la afectividad. ¿Qué debemos considerar cuando hacemos la semiología de la afectividad? En primer lugar, sinónimos. Es decir, afectividad es lo mismo que hablar de humor, es lo mismo que hablar de ánimo, ¿ya? Son sinónimos. Esta es una imagen, son dos imágenes de SPECT, tomografía por emisión de electrones, y vemos un cerebro normal y un cerebro de un paciente con una depresión mayor melancólica, en el cual se puede apreciar que hay ciertas diferencias, es un enfriamiento. Todo lo que está en rojo hay actividad, abundante actividad neuronal, ¿no es cierto? Y cuanto más se va atenuando lo rojo, decimos que hay menor actividad. Y encontramos menor actividad amigdalínica, menor actividad hipocampal, menor actividad intertalámica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la depresión no es solo un tema psicológico, ¿no? Subjetivo, abstracto, sino que hoy en día es evidenciable dentro de este tipo de estudios funcionales, se puede evidenciar el problema en el cerebro, ¿no? Cuando hablamos de afectividad, entonces tenemos que buscar el órgano anatómico que tenga que ver con la afectividad. Ya habíamos mencionado a la amígdala y el hipocampo, la amígdala cerebral, el hipocampo, que son estructuras del diencéfalo que van a estar involucradas en esta función. Algunos aspectos importantes de la amígdala. La amígdala cerebral es uno de los elementos del cerebro con los cuales nacemos prácticamente con un 80% de maduración. Prácticamente con un 80% de maduración. Y hay algo muy curioso, todos los seres humanos que no tengan ninguna lesión en la amígdala, vamos a venir con esta carga de conducta. O sea, existe una carga de conducta con la cual todos nacemos, sí, a eso se llama epigenética, que quiere decir que son conductas que se van aprendiendo genéticamente y se va transmitiendo a la descendencia. Un ejemplo claro de esto, y del cual se comienza a estudiar la epigenética, son las aves migratorias, ¿no? Aves migratorias. Gansos canadienses, nacidos en los lagos de Canadá, ¿sí? Y que apenas son polluelos, son trasladados a 1000 kilómetros lejos de sus padres, ¿no? Toda una promoción de cachimbos gansos canadienses que se van a otro lugar muy distante, ¿no? Están todos muy bien, bien cuidados, van creciendo y llega el momento de migrar porque comienza el frío. Allá a 1000 kilómetros lejos, los padres hacen su proceso de migración y se van a la Patagonia cuando comienza el invierno en el norte. ¿Qué creen que pasa con los gansos canadienses polluelos? ¿Se quedan a pasar el invierno en Canadá? Migran. ¿Qué hacen? Migran. Migran. ¿Y cómo saben a dónde migrar? Porque no hay ningún adulto ahí, solo son gansos. Todos polluelos, todos en la misma promoción. ¿De acuerdo? ¿Cómo saben la ruta? ¿Cómo saben dónde hacer las paradas? ¿No? Y dónde finalmente cómo llegar a la Patagonia. Estos gansitos emprendieron la ruta, lo hicieron muy bien, y entonces esa información está clasificada dentro de lo que se llama epigenética, ¿de acuerdo? Que no está en los genes, está en las histonas, ¿no es cierto?, que cierran las cadenas de ADN. Por eso están vinculados a la conducta. ¿De acuerdo? Así como existe ese tipo de conductas en las aves, en el ser humano también existen conductas epigenéticas. Y esas conductas epigenéticas son el asco, la vergüenza, la culpa, el miedo y el terror. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos esto? Escena típica. Escena típica de cualquier estudiante de medicina que tenga hermanito, ¿no? Entonces, usted está en la sala de la casa con su enamorado o enamorada, según corresponda, ¿sí? Y comienzan a tener un momento apasionado, ¿no? De caricias y besos, hasta que llega el hermanito de 4 o 5 años. Ve esa escena y ¿qué dice el hermanito?
¿Qué dice? ¡Qué asco! Su boca estaba en tu boca. Su lengua se introducía en tu boca. ¡Qué asco! ¿De acuerdo? Por eso decimos que es una conducta epigenética. El asco es una conducta que nadie nos enseña. Ningún papá ni mamá le enseña a un niño y le dice, esto es asqueroso, propiamente. Son conductas que nosotros comenzamos a manifestar desde muy temprana edad, ¿no? Decía la amígdala, al nacer ya tenemos un 80% de madurez de la amígdala. A los 5 años ya un 95%. Es uno de los órganos que más rápidamente madura. Lo mismo ocurre con la vergüenza. Los niños todavía tienen dificultades y es normal y es natural, por ejemplo, para interactuar, ¿no?, con las niñas, por ejemplo, ¿no? Sienten vergüenza. Otro puede ser la culpa, el miedo, el terror. Son conductas eminentemente epigenéticas. En el ser humano quiere decir que nadie nos enseña. Todos venimos con esa programación de la conducta. Y es una conducta vinculada a la amígdala cerebral. ¿De acuerdo? ¿Por qué en el ser humano tenemos este tipo de conductas epigenéticas? Sabemos que en la evolución del ser humano era importante estas conductas porque anuncian peligros, evitan situaciones riesgosas. Por eso están instaladas. Esto no se instala de una generación a otra, se instala en varias, yo diría que varias miles de generaciones, se va instalando esta función en el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos que la amígdala va a tener esta función principal. Y aquí parte la función de la afectividad, porque todos partimos de este capital. ¿Ya? Todos nacemos con esto y empezamos a partir de este capital. Otro elemento importante es la corteza prefrontal, ¿no? La corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal, aquella que está más o menos donde está, ¿se acuerdan? El bulbo olfatorio, por ahí está pasando también las cintillas ópticas, toda esa parte de la corteza frontal es la corteza orbital. Esa corteza orbitaria, ¿sí?, junto con la corteza singular anterior y la corteza frontal lateral, van a ser áreas de cognición, planeación y control. Estas maduran mucho más tarde, ¿de acuerdo? Maduran mucho más tarde. Mientras que la amígdala a los 7, 8 años ya está casi madura, a esa edad recién están comenzando el proceso de maduración. De hecho, sabemos que la corteza frontal es el tejido humano que más tarde madura, alrededor de los 21 a 22 años en las mujeres y 24 a los 25 años en los varones. Entonces, no se sientan mal, muchachos, cuando te dicen, eres un inmaduro. Sí, es cierto, tengo 23 años, es normal. Entonces, es normal, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo funciona esto entonces? Nacemos con la función amigdalínica, ¿sí? Pero el mismo hermanito, ¿sí?, el mismo hermanito llega a la pubertad y empieza a tener otro tipo de funciones exploratorias. Y dice, ¿y cómo será besar a una chica? ¿De acuerdo? Entonces, ese asco que podría haber sentido en un momento comienza a inhibirse, bloquearse. ¿Por qué? Porque va a empezar a madurar las cortezas frontales, las cortezas temporales también, ¿no es cierto? Van a empezar a madurar y entonces van a darle ese componente cognitivo. Ese componente cognitivo se puede reducir a la frase, ¿y cómo será esto? La conducta exploratoria que empezamos a tener, ¿no? Y entonces el puber empieza a desear besar a una chica, ¿no? Otra escena similar. Un grupo de niños pequeños, 5 o 6 años, con sus primitos un poquito más grandes, de 11, 12 años, fiesta de cumpleaños, fiesta de año nuevo, familiar, ¿no es cierto? Y todos los adultos ya están hechos y ahí han quedado en la mesa un montón de tragos, vinos, whiskies y demás, ¿no es cierto? ¿Qué podría decir el primito o los primitos púberes?
será? A ver, ¿tú has probado? Yo sí una vez. A ver, probemos. Ahí. ¿Qué está funcionando? Polos temporales, ¿no? Están empezando ya a funcionar la exploración. Y esto está haciendo que inhiba el miedo que pueda surgir. Porque ¿qué va a decir el niño de 5 o 6 años que dice, oye, vamos a tomarnos el vino que ha quedado de la fiesta? Mi mamá me mata. La mamá te va a crucificar. ¿Cómo vas a hacer eso? Miedo. ¿No? Pero fíjense que cómo es que va cambiando esto a medida que vamos madurando. La exploración, el cómo será, va a hacer que nuestras funciones amigdalínicas vayan cambiando. De pronto, vayan cambiando. Sin embargo, no quiere decir que esto se anula completamente. Porque a lo largo de la vida, y vamos superando esa conducta exploratoria, ¿sí? Empezamos lo que decimos habitualmente, ya estamos cuajados, ¿no? Hay cosas que ya las hice y ya no. Por ejemplo, muchachos, vamos, les voy a invitar a un 15 años. Eso ya no es para mí, ¿no? Eso es para mi hermanito, para mi hermanita. No me resulta divertido. Quiero explorar o quiero entender otras cosas. Ahí está funcionando justamente las cortezas. ¿Qué es lo que van a hacer? La misma función de la amígdala, preservarnos. Esa conducta impetuosa de exploración del ser humano en la pubertad, en la adolescencia, en la adultez temprana, ustedes están entrando a la adultez temprana, ¿no es cierto?, comienza a cambiar. Y ya no es que tengo miedo, ¿qué me va a decir mi mamá? Es el hecho de decir, no, yo mañana no puedo estar de boleto, tengo clase, tengo examen, discúlpame, no puedo ir a tu fiesta, gracias, ¿no? Con el dolor del corazón, no voy. Porque empezamos a funcionar con otras áreas también cerebrales. Nuestros elementos nerviosos de exploración, ¿no es cierto?, ya empiezan a perder también esa funcionalidad gracias a la maduración de las cortezas dorsal, frontal, lateral del cerebro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es producto del influjo de fuerzas. ¿Quién empieza a tener más fuerza y qué función va a tener en cada uno de nosotros? ¿Qué entendemos por afectividad? La afectividad es la forma en que el hombre se siente afectado por los hechos, los sucesos que le ocurren en su vida diaria. Por eso se llama afectividad. ¿Cómo te sientes afectado por esto que está ocurriendo? ¿Cierto? Pueden haber experiencias placenteras o displacenteras. Habrá situaciones entonces que me hacen sentir bien, alegre, contento, como habrá situaciones que me hacen sentir mal, en desagrado, en disconfort. ¿De acuerdo? Entonces, la manera como me afectan las cosas, a eso se llama afectividad. Dentro de los afectos vamos a diferenciar 3 tipos de manifestaciones. Los estados de ánimo o humor básico, los sentimientos y las emociones, que aunque parecieran inclusive sinónimos, no es lo mismo, como vamos a ver a continuación. El humor básico o ánimo es más o menos como eres. Inclusive todos tenemos un concepto de aquel que conocemos de cómo es su estado de ánimo, ¿no? ¿Te acuerdas de tal flanito? Sí, el que es gracioso, sí, que siempre habla contento, buena gente, ¿no es cierto? Tenemos una conceptualización de cómo es su manera de ser en promedio. O podría ser, sí, aquel compañero que era calladito, el que participaba poco, pero muy estudioso, ¿no? Sí, clasificamos de acuerdo al estado anímico, más o menos a la forma constante en que se va presentando el estado de ánimo. El estado de ánimo tiene mucho que ver con lo que hemos visto de las fuerzas entre amígdala, lóbulos temporales y lóbulos frontales. Es la parte que nos va a ir modulando ese aspecto. El humor básico no es constante, hay una fluctuación, no todos los días estamos contentos, no todos los días estamos tristes. Puede haber muchas razones, muchas situaciones. Una tarde así media nublada, me baja el ánimo, ¿no? Entonces, esos van a dar las fluctuaciones, ¿ya? Las fluctuaciones del estado anímico. Sin embargo, dentro de esas fluctuaciones, es nuestra manera habitual de ser. A eso se llama
eutimia. Eutimia. ¿Qué era el prefijo eu? Hay varias cosas en la medicina que es eu. Verdadero. Normal, más o menos bueno, ¿de acuerdo? Tiene varias acepciones, ¿verdad? Pero nosotros decimos eutimia. Timia, estado anímico. Eutimia, la forma ideal, digamos, o constante del estado anímico, querría decir la eutimia. Por eso cuando ustedes dicen, el paciente está eutímico, quiere decir que está en su humor básico. Su humor básico. Quiere decir que una mala noticia lo va a entristecer, una buena noticia lo va a alegrar. Eso es eutimia. Además, vamos a reconocer otras formas de manifestación del estado anímico. Si el estado anímico se exacerba, quiere decir que aumenta el entusiasmo, la experiencia vívida, placentera o expansiva del ánimo, decimos estados hipertímicos, todo lo que son los estados hipertímicos. Sin embargo, si el estado de anímico decae, se aplana, se enfría, hablamos de los estados de ánimo hipotímicos, todo lo que está hacia abajo. Dentro de los hipertímicos tenemos el temperamento hipertímico, la hipomanía y la manía. ¿Cuál es la diferencia entre estos estados? Todos son hipertímicos, quiere decir que hay mayor expresividad de todas las manifestaciones anímicas del ser humano. ¿Qué manifestaciones anímicas conocen? ¿Todos alguna vez se han entristecido? Sí. ¿Todos alguna vez hemos estado alegres? Por supuesto. ¿Todos alguna vez hemos estado encolerizados, irritados, ¿no es cierto? De mal humor, de mal genio, todos hemos estado. Esas son las manifestaciones, alegría, tristeza, etcétera, etcétera. Hablamos de hipertimia cuando estas expresiones se manifiestan en exceso. ¿Ya? En exceso, cualquiera de ellas, en exceso. Una persona con temperamento hipertímico es una persona que posiblemente tenga mayor intensidad en sus vivencias. Y entonces se conmueve fácilmente al ver una película, escuchar una pieza musical, una historia. Se conmueve, podría conmoverse hasta las lágrimas. Y no quiere decir que sea hipotímico. Está teniendo una sobreexpresión de sus emociones. Pero el temperamento hipertímico no le afecta el sueño, ni le afecta la funcionalidad del paciente. No le afecta. Sigue siendo funcional y se cansa. ¿Ya? Se cansa. Sin embargo, si ya hablamos de hipomanía, tiene esa sobreexpresión de las emociones, pero no se cansa. Y sigue siendo funcional. Y puede estudiar 2 cursos para mañana, hacer el trabajo grupal. No se preocupen, chicos, yo lo hago todo. Ustedes estudiar el examen, yo lo voy a hacer todo. ¿De acuerdo? O sea, hay una mayor actividad con disminución del cansancio, pero sigue siendo funcional. O sea que saca buena nota, eso quiere decir, ¿no? Sigue siendo funcional. La persona sigue trabajando, estudiando, haciendo sus actividades adecuadamente. Eso se llama funcional. Y obviamente duerme poco, come poco, ¿de acuerdo? Tiene mucha vitalidad. Ideal, ¿no? Todos quisiéramos ser hipomaníacos, ¿no? Sería bueno. Pero van a ver que no es muy bueno que digamos, porque de la hipomanía a la manía se puede pasar muy rápidamente. Y en la manía ya no es productivo, o sea, está muy excitado, está muy expansivo, pero ya no es productivo, ya no tiene los resultados óptimos que esperaba. Igualmente no se cansa, igualmente no tiene ese agotamiento, pero ya no es funcional. Ya no es funcional. Y hay un estado más arriba de la manía que se llama la manía psicótica. Quiere decir que el paciente, luego de esto, empieza a psicotizar.
alucinaciones, delirios, conducta desorganizada, etcétera, etcétera, que ya conocemos. ¿Sí? Esos serían los estados hipertímicos. ¿De acuerdo? Desde el temperamento hipertímico hacia arriba. Los estados hipotímicos es más o menos parecido. El temperamento depresivo. El temperamento depresivo es una persona que ya empieza a tener ciertas dificultades porque su estado anímico suele ser triste o melancólico o apático o aplanado, pero continúa siendo funcional. Continúa asistiendo a su trabajo, a sus clases. ¿Sí? El temperamento depresivo. Continúa siendo absolutamente funcional. El distímico sufre un cuadro depresivo. Ojo, aquí quiero aclarar algo. No confundir con el trastorno distímico, que es otra cosa totalmente diferente. Este es distimia. En la distimia, el paciente ya no funciona plenamente, pero todavía lo puede hacer con mucha dificultad, Y cuando hablamos de depresión, hablamos de una persona que su estado anímico le ha anulado completamente y ya no es funcional. Por lo general está todo el día en la cama, o si va al trabajo no puede funcionar en el trabajo, no puede producir, ¿de acuerdo? Y además hay otros síntomas acompañantes que los vamos a ver. Este esquema entonces nos va a servir para poder determinar, luego de la evaluación, en qué parte está nuestro paciente, en el momento, en este momento. ¿Sí? Habíamos dicho que había 3 formas de manifestación de la afectividad. El humor básico, el otro era las emociones y los sentimientos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de emociones, ¿sí?, hablamos de las reacciones inmediatas que pueden ocurrir cuando algo ocurre a nuestro alrededor y cómo se manifiesta en nosotros de manera inmediata. Eso es una emoción. Nadie puede predecirlo, ¿ya? Es más, es difícil aguantarse. ¿De acuerdo? Es difícil aguantarse. Ustedes han visto que ahora todavía las sustentaciones de tesis son virtuales, ¿no? Pues a mí me gusta ver cuando está leyendo el jurado, el acta, y llega la parte donde dice el jurado evaluador llega a la siguiente conclusión. 2 puntos. Y no sé por qué los secretarios siempre hacen como para poner emoción. Más rating. Se les ve a los chicos con unas caras de angustia, porque tienen que estar con la cámara prendida, con una cara de angustia, ¿no? Hace el silencio y dice, aprobado. Cuando dice aprobado, y empieza, por unanimidad, ¿no? Y con felicitación pública con 18. Se meten todos a la cámara, la mamá, el papá. Emoción. O sea, no puede guardar la compostura, ¿no es cierto?, el momento. ¿De acuerdo? A eso se llama una emoción. Hay lugares donde esperamos que la persona actúe con emociones, pero no esperamos que una persona todo el tiempo reaccione de esa manera. Entonces, cuando hay reacciones de emoción en situaciones que no corresponden, será pues patológico, ¿no es cierto? Hablaremos que es patológico. Pero todos experimentamos emociones, de acuerdo a la circunstancia, al lugar, al contexto que está ocurriendo, todos experimentamos emociones. Sentimientos. Los sentimientos son más duraderos. Muchos de los sentimientos son formas complejas epigenéticas. La mayoría de los seres humanos tiene un valor peculiar y especial, por ejemplo, al concepto y a la figura materna.
inclusive aquellos que no tienen mamá o no han conocido a su mamá, van a tener un tipo de experiencia respecto a lo que significa, por ejemplo, el amor maternal. ¿De acuerdo? Por eso es que hay sentimientos que pueden estar dentro de formas epigenéticas de conducta. ¿De acuerdo? Porque todos de alguna manera entendemos eso. ¿Qué otro podría ser? El hecho de ayudar al anciano, ayudar al pequeño, ayudar al desvalido, es otra forma de actuar, de conducta afectiva, ¿no es cierto?, vinculado a algo epigenético. ¿Quién te enseñó eso? No, nadie me enseñó. No es que te dieron una charla en el colegio, no necesitabas eso. Mucha gente no necesitamos eso para tener una conducta frente a ciertas situaciones como el amor filial, el proteger, el ayudar, el asistir al desvalido, ¿no? Son parte de nuestra naturaleza. Ese tipo de manifestaciones están catalogados dentro de lo que son los sentimientos. ¿De acuerdo? Dentro de lo que son los sentimientos. En un solo abrazo, por primera vez María puede sentir a su hija, y Nicole logra así vencer ese caprichoso sueño que le impedía ver a su madre. Así, las dos se piden perdón, aunque saben que no es necesario. Una vez quise verte. Nunca me olvidó. Lo que tengo acá. Nunca estaba enojada contigo. Sabía, yo pedía a Dios. Los sentimientos, ¿de acuerdo? O sea, aquello que emerge de nosotros, el sentimiento de perdón, pero el buen sentimiento de perdón, ¿no? No ese de que sí, te perdono, pero no lo olvido, ¿no? Eso no. El verdadero sentimiento de perdón, ¿no es cierto? El amor filial, el amor fraternal también entre los hermanos, ¿no? Aunque sí, pues uno pelea más con el hermano, pero finalmente queda un sentimiento fraternal, ¿no es cierto? Curiosamente, el enamoramiento, ¿dónde lo pondría? ¿Es una emoción? ¿Es un humor básico? ¿O es un sentimiento? ¿Qué es? No se comprometan, no, para mí es no. ¿Qué es? Porque si alguien dice, es una emoción, tu enamorado pues, ¿cómo que una emoción? Si ese rato me emociono después, ya pues pasa. O es un sentimiento, es algo, no es tanto. El enamoramiento, el enamoramiento. El enamoramiento, ¿qué dicen? ¿Alguien? A ver. No, es que no los quiero comprometer. No les pido que voten. ¿Ya? El enamoramiento. ¿No? Gerson está soltero. Sí, Gerson. Gerson está soltero. ¿Qué es? ¿De dónde sabes? Está grabando, pues sí. Me comprometo. Pero el enamoramiento, no tengo problema, yo tengo mi esposa y sabe, pues, el enamoramiento es una emoción. No está dentro del sentimiento. Sin embargo, el amor que puede existir en una pareja que ha trasuntado 40, 50 años en la vida, posiblemente han desarrollado otro tipo de afecto, un sentimiento. ¿Y cuál tipo? ¿Dónde se cataloga ese sentimiento de una pareja conyugal, ¿no es cierto?, que han estado durante mucho tiempo? ¿Dónde se va? Porque no existe esa clasificación. Está dentro de lo fraternal. Es por eso que una pareja de esposos, cuando llegan a los 60, 50 años de esposos, se parecen más a hermanitos, a hermanos, que realmente a enamorados. ¿Ya? Se parecen más a hermanitos que a enamoraditos. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto que el enamoramiento es una emoción, ¿ya? Y que se molesten sus enamorados, así es, ¿ya? Así es. Los sentimientos responden a la pregunta de cómo te sientes, ¿ya? Yo me siento, a eso va a responder esto de los sentimientos.
sentimientos de estado y sentimientos de valor. ¿Ya? Una gran diferencia. Sentimientos de estado, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás? Si yo le pregunto, ¿y cómo estás? Bien. Esa es una respuesta automática. Qué básico, qué básico. No, pero en serio. ¿Cómo has estado? Cuando alguien nos dice así, porque es lo natural. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien, gracias. ¿Y tú? No, pero eso estoy preguntando. En serio, ¿cómo te va? ¿Cómo te está yendo en tu carrera, en tu vida? ¿Cómo te va? Y ya contesta, ya cambia a profundizar. Dice, No me quejo. No me quejo. ¿De acuerdo? Estamos dándole una forma de sentimiento que estoy respondiendo a un estado. A un estado. ¿De acuerdo? Y los sentimientos de estado pueden dividirse en los sentimientos de estado próximos al cuerpo y menos próximos al cuerpo. Próximos al cuerpo, agradables o desagradables. Agradables como frescura corporal, picor, ímpetu, sensación de bienestar, estoy bien, tranquilidad, ligereza, sin problemas. Todos los dos ejemplos entrarían acá. Los próximos al cuerpo, desagradables, fatiga, agotamiento, escalofrío, sensación de flojera, sensación de enfermedad, sentirme mal físicamente. Esos serían los sentimientos próximos. ¿Por qué se dice próximos al cuerpo? Bueno, en realidad esto es, el autor de todo esto era un alemán y la dificultad de la traducción era esa, ¿no? Y él dijo, bueno, en castellano se debe decir aquello que está próximo al cuerpo, o sea, que lo siento en mi cuerpo, yo lo estoy sintiendo, o menos próximos al cuerpo. ¿Por qué menos próximos al cuerpo? Porque depende de algo, que pase algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Anúnciales a tus compañeros que mañana... Próximos al cuerpo, ¿qué dijo? ¿Y ahora cómo estás? ¿Cómo? Preocupada, Los menos, molesta. los menos próximos. Ha tenido que Depende ocurrir de- algo, Los menos algo próximos depende fuera de- de nuestro cuerpo El otro que no depende de cambia nada, esa sino de situación, cómo estás. ¿no es cierto? Que responde a esa situación y puede ser alegría, buen humor, sentimiento de júbilo, serenidad, porque algo me está generando esto. O preocupación, tristeza, pena, malestar, etcétera, porque algo lo está generando. Menos próximos al cuerpo. Esto es para términos de clasificación. Ahora vamos a ver cómo trabajamos esto. Y decíamos los sentimientos de valor propio o de valor ajeno. De valor propio, afirmativos, firmeza, orgullo, superioridad, triunfo, vanidad. Negativos, insuficiencia, vergüenza, culpa, arrepentimiento, timidez. ¿Ya? Del propio valor, yo me valoro a mí mismo de esta manera. O sentimientos del valor ajeno, afirmativos, el amor, el cariño, la confianza, la simpatía, el respeto, el interés hacia el otro. O negativos como el odio, el rechazo, la desconfianza. Estos vinculados a otra persona, a otra cosa, a otra situación, y estos vinculados a mí mismo. Bueno, a mí mismo. Esto para términos de clasificar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si el paciente... Sí, adelante. Doctor, ¿a qué clasifica la alegría como un sentimiento? ¿Es un sentimiento o es una emoción? La alegría. ¿La alegría qué dice usted? Creo que alegría vendría a ser nivel básico. Humor básico. Sí, creo que o la euforia ya sería una emoción. La euforia, bueno, ya se nombran esas cosas. Alegría, euforia, felicidad. ¿De acuerdo? La alegría es un sentimiento, primero, porque todos experimentamos alguna forma de alegría. En cambio, la euforia depende de algo que me esté euforizando. La felicidad podría ser también vinculado a algo que te hace feliz. Sin embargo, yo podría hacer que yo mismo me sienta alegre sin que nada ocurra alrededor. ¿Podrían ustedes hacerse alegres? ¿Generarse alegría? Sí.
me pongo a recordar mis momentos agradables, me pongo a cantar mi canción favorita. Yo puedo generarme alegría, ¿de acuerdo? Pero yo puedo generarme a mí mismo felicidad relativamente, porque habrá felicidad que tiene que ser consecuencia de algo que ocurre, ¿no? Lo que les contaba, ¿no? Me acabo de graduar, me da felicidad. Y la euforia es la intensidad de esa felicidad, ¿no? Un estado eufórico es la intensidad en que yo le puedo dar a esa determinada situación. ¿De acuerdo? Entonces, alegría es el sentimiento y las otras son formas, manifestaciones de cómo se va modulando ese sentimiento. Muy bien. Habitualmente, pues existe cierta dificultad. ¿Y cómo se le pregunta a una persona cómo está su afectividad? Porque usted le dice, ¿me puede informar sobre su afectividad? Decir, no sé, ¿de qué se trata? ¿Qué me está preguntando? Va a decir el paciente. ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir? Muchas veces, si nosotros queremos evaluar un efecto de algo, si una persona viene y nos dice que ha sido víctima de violencia, es lo que vamos, en la práctica van a ver bastante de eso. Muchas personas van a consultorios de psiquiatría, derivados muchas veces por un juez, por un fiscal, por hechos de violencia. Y a veces la pregunta podría ser, ¿cómo te hace sentir lo que te está pasando? ¿Qué estoy evaluando cuando le digo, cómo te hace sentir lo que está pasando? Sentimientos de estado. De estado. ¿Próximos o menos próximos? Menos. Menos próximos. ¿De acuerdo? Diferente a que yo le pueda preguntar a un paciente, y el día de hoy, ¿cómo amaneció usted el día de hoy? ¿Cómo está yendo? ¿Cómo está su humor? ¿Cómo está su ánimo el día de hoy? ¿Qué estoy preguntando? ¿Se parece lo mismo a lo anterior? Primero que no hay un hecho concreto, porque en el otro dice, ¿cómo te hace sentir esto que te está pasando? Me refiero a la violencia que estás viviendo, etc., ¿no? Aquí yo le pregunté, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Por ejemplo, en la hospitalización psiquiátrica muchas veces se pregunta, ¿cómo amaneció? No nos interesa sí nos interesa que si durmió o no durmió, pero nos interesa saber cómo está ese humor básico, ¿no? Amanecí triste. Desperté contento. Humor básico. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos sirve esta pequeña clasificación. Hay algunas vivencias, se llaman vivencias depresivas de la vida cotidiana, que no son patológicas. Vivencias depresivas de la vida cotidiana que no son patológicas. Entre ellas la tristeza o la pena. ¿Quién no ha experimentado alguna vez tristeza o pena? ¿De acuerdo? Es un estado en el cual sentimos, ¿no es cierto? Sentimos la pérdida o alejamiento de algo. Eso a todo ser humano le va a producir pena o tristeza, siempre y cuando sea algo significativo. Pérdida, alejamiento, distanciamiento de algo significativo. Siempre que sea menor a 2 semanas y que no tenga otros síntomas concomitantes, eso es normal. Porque si viene tu compañero, tu familiar, y te dice, estoy depre, lo primero que preguntaríamos antes de preguntar por qué, ¿qué debería hacer? ¿Desde cuándo? Lo primero, ¿desde cuándo? Si nos dice, estoy así ya como un mes, ya me preocupo, sin saber qué está pasando, ¿no? Sin saber lo que está pasando, ya me tengo que preocupar. ¿Qué está ocurriendo? ¿De acuerdo? Y si eso ocurre, debo preguntar si además de su tristeza está pasando algo más. ¿Ya has notado que hay algún otro cambio más? Y todavía no he hablado de su tristeza. ¿De acuerdo? Todavía ni siquiera he empezado a hablar de su tristeza.
porque en un ambiente coloquial, de amigos, de familiares, sí podemos hablar fácilmente de las cosas, pero estamos pensando también en un paciente que nos dice, doctor, experimento una tristeza muy grande. ¿Desde hace cuánto? Y esto ya ha sido, doctor, como, será pues un mes y algo más. Y me empiezo a preocupar. Y empiezo a buscar otros síntomas, anedonia, abulia, ya vamos a ver otros síntomas. Y luego cuando ya he conversado un buen rato, ya he logrado algo de rapport, ¿se acuerdan qué cosa era el rapport? La confianza que podamos tener con el paciente, ¿no? Luego que ya he logrado algo de rapport, empiezo el insight. ¿Qué era el insight? La capacidad de profundizar en su mundo interior del paciente. Y ahí le puedo preguntar, cuénteme, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en su vida para que esto ocurra? Recién, ¿no? Entonces, por eso es siempre importante preguntar, saber que todos se ponen tristes, saber que todos alguna vez vamos a tener pena, ¿sí? Pero no debe tener estas características, ¿no? El duelo es otra experiencia de la vida cotidiana que debe considerarse normal hasta cierto punto. El duelo es la pérdida de algo significativo e importante en la vida. Una pérdida de un familiar constituye duelo, la muerte de un familiar. Sí, por supuesto. Para un niño de 5, 6, 7 años, la separación de los padres podría ser un duelo. Sí, también podría ser un duelo porque coincide con todo esto, ¿no es cierto? La quiebra económica de una familia que de pronto perdió todo, el negocio, los ahorros y demás, ¿podría constituir un duelo? Sí. Cualquier circunstancia significativa constituye un duelo. ¿De acuerdo? El pelearse con la pareja sentimental, ¿no? Con el enamorado, bueno, con el enamorado tanto, tiene que haber un poco más de sentimiento, con el novio, con el esposo, ¿no es cierto?, la esposa, ¿constituiría un duelo? Sí, se llama duelo entre comillas sentimental, ¿no? Duelo, también puede constituir un duelo. Sin embargo, también aquí juega el tiempo. También aquí juega el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el duelo puede convertirse en un duelo patológico. Sí, puede convertirse, y se llama así, duelo patológico. ¿Y de qué depende que sea patológico? Tiempo. Del tiempo. Y de otras características, pero básicamente tenemos que pensar en el tiempo. Siempre pensemos primero en el tiempo. ¿Quiénes son católicos acá? Levanten la mano, por favor. Ya, muy bien, ustedes me van a ayudar. Cuando alguien se muere, ¿cuándo le hacen la primera misa? A los 7. ¿Cómo se llama esa misa? ¿De cuerpo? presente. La misa de cuerpo presente. Antes de que lo entierren. La primera misa de cuerpo presente. De ahí la segunda misa. A los 8 días. La misa de 8 días, ¿no es cierto? La siguiente misa del mes. Pregunto, ¿hay misas de 2 meses? ¿Misa de 3? Formalmente. Hay misa de 2. Por favor, ven a la misa de 2 meses. No, eso no hay, ¿no es cierto? Hay de mes. ¿Y de ahí hasta dónde nos pasamos? Al año. A la misa de año, ¿no es cierto? Los católicos, pues sí, esa es la costumbre. Pero eso tiene, de alguna manera, algún sentido. Porque esa costumbre pues tiene mucho más tiempo que lo que existe inclusive en la misma psiquiatría. El duelo crítico, se llama duelo crítico, es aquel que va a ocurrir dentro de las 24 hasta las 72 horas. Para que tengan una idea, hasta la misa de cuerpo presente, ¿ya? Más o menos. Duelo crítico. Duelo agudo, más o menos hasta los 8 días. La misa de 8 días. Los católicos se van a acordar más fácil. ¿De acuerdo? Duelo en proceso, más o menos 30 días. Hasta la misa de cuerpo presente. Y de ahí en adelante se llama duelo en resolución. La cuestión es que cuando uno llega al año, el día de la misa de año, va a llorar, va a recordar, va a estar muy triste, van a reunirse y van a recordar al difunto, etcétera, etcétera. Pero al día siguiente les puedo asegurar que todos se van a ir a trabajar y a estudiar. No así al día siguiente de la misa de cuerpo presente, ni de la misa de 8 días.
Entonces, ¿hasta cuándo llamaríamos un duelo, no sé si decir normal, un duelo funcional, fisiológico? ¿Cuánto tiempo le daría? 3 meses. No, 30. un mes. Un mes. Cuando uno tiene el fallecimiento de alguien cercano, muy cercano, ¿cuánto tiempo le dan de permiso en el trabajo? Sí, ¿sabe? No, 7 días. Una semana. Más o menos como la misa de 8 días, ¿no es cierto? Sánate, 7. ¿De acuerdo? Sí, porque se entiende que luego de eso ya tiene que volver a la funcionalidad. ¿De acuerdo? Ya tiene que volver a la funcionalidad. Y en duelo se asume que hasta el mes se va a tener algunas manifestaciones. Luego ya uno comienza a funcionalizarse progresivamente. Y después del año seguramente habrá duelo, reviviscencia del duelo cada vez que llega el recuerdo del fallecimiento, el recuerdo del cumpleaños o alguna fecha importante, reavivamos el duelo. Pero al día siguiente nos vamos a trabajar o a estudiar. ¿De acuerdo? A eso llamamos el duelo. Mientras cumple esas características, esto es absolutamente normal. ¿De acuerdo? La nostalgia, como tal, como término técnico, sí existe el término técnico nostalgia, y hace referencia a la falta de algo significativo. A la falta no porque se murió o porque se perdió irremediablemente, sino porque no está en ese momento. La mamá que de pronto siente que en su casa faltan sus hijos porque se han ido a estudiar al extranjero y posiblemente nunca más vuelvan como hijos, vendrán de visita, pero nunca más volverán al hogar como sus hijos propiamente. Esa sería una nostalgia. No se ha muerto, pero sí es esa pérdida de la continuidad afectiva de algo, el cambio ha cambiado. Nostalgia. Esto lo vamos a pasar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me preguntas? Sí. Doctor, y digamos cuando depende el duelo de la edad que tenía, digamos, el familiar cercano, digamos, el bebé o una persona mayor. Por supuesto, sí. Gracias por eso. Bueno, vamos a ver cuando veamos patología propiamente, pero sí, no es lo mismo el duelo por fallecimiento del abuelito, ¿no? O del bisabuelito que ya estaba viejito, estaba con su neuropatía diabética, estaba con su problema cardiovascular, ¿no? Había tenido 3 infartos, el pobre ya no se levanta de la cama, que hasta podría haber la sensación de tranquilidad luego del fallecimiento, porque dice, ya no sufre, sufría mucho el abuelito, ¿de acuerdo? Diferente al fallecimiento de un hijo, por ejemplo. Posiblemente uno de los duelos que se complica mayormente, y que yo diría que siempre se complica, es el duelo por el fallecimiento de un hijo. Porque nadie, les puedo asegurar que nadie espera enterrar a sus hijos. Todos esperamos que nuestros hijos nos entierren a nosotros, ¿no? Entonces es una situación altamente disruptiva que suele producir un duelo complicado. Ese no solamente es un duelo patológico, se llama duelo patológico complicado, porque difícilmente se va a resolver. ¿De acuerdo? Entonces sí depende de la edad del difunto. Atentos a la lista, por favor. Alegría Mora. Presente. Aparicio Duarte. Arcos Durán. Presente. Bombilla Leo. Presente. Justin Salgado. Presente. Camel Calderón. Choque Delgado. Presente. Concha Zúñiga. Huamanca Yumiopa. Wesenberg Covarrubias. Wesenberg Covarrubias. López Ramos. Maña Tacusi. Presente. Ochoa Tapaucar. Ochoa Tapaucar.
Ochoa Pampa. Ortiz Ere. Pau Valenzuela. Pilco Apaza. Romero Alcázar. Presente. Salamanca Oviedo. Salas Ángeles. Salas Castillo y del Baño. Salas Merma. Salas Saman Segovia. Senca Capatinta. Tinta Yupaicana. Un Menos Suzuki. Vargas Ludeña. No dicho Cortés. Venero Vargas. Sí, no. Esa aprieta más. Sí es dispensado. Aparece, aparece NSP. Cortés Acuña. Sí. Tan dispensado. Avanzamos un poquito más, ¿ya? Vamos a ver ahora ya los trastornos, ¿ya? Ya hemos visto más o menos la parte funcional, como es esto, y ahora vamos a ver propiamente los trastornos. Sentimientos de estado, ¿cómo era? ¿Qué respondían en los sentimientos de estado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces, ¿qué podría pasar? Dentro de esto tenemos los sentimientos de estado próximos al cuerpo, aquellos que dependen propiamente de mí, de mi propio sentir. Y ahí estaría, por ejemplo, la ansiedad como síntoma. Ojo, también hay un trastorno ansioso, que es otra cosa. Estamos haciendo semiología. Aquí es ansiedad síntoma. Ansiedad síntoma hay, además hay hay trastorno de ansiedad, y hay varios tipos de ansiedad: ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad, agorafobia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En ansiedad hay un estado que tiene carga emocional desagradable, en el cual hay cambios psicofisiológicos, totalmente discordante con lo que está ocurriendo en el entorno. Por lo general suele ser así, absolutamente discordante, que tiene abundante carga fisiológica, taquicardia, hiperventilación, sudoración, síntomas vasomotores, sensación de debilidad. El globus histérico, aquí no está, el globus histérico, muy típico en el paciente ansioso, que refiere: siento algo acá en la garganta, no me deja pasar, siento como que me fuera a ahogar. Globus histérico. Opresión de pecho, falta de aire, taquicardias, etc. Tiene abundante carga somática, inespecífica. O sea, usted le hace un electro, no hay nada. La misma característica del dolor o de la molestia no es propiamente, o podría ser algo atípico de un infarto o de miocardio, no se parece, suele ser una mezcla de muchas cosas. Por eso decimos inespecífico. ¿De acuerdo? Cuando decimos ansiedad, hablamos de esa esfera neurovegetativa. Pero si a eso le agregamos angustia, es la vivencia subjetiva, la preocupación que le genera esta situación. ¿De acuerdo? Esto es horrible. Estaba dormida. Me acabó con levantar con un ataque de pánico. Carlos, Dios nos ayude, amigo. Cada día. No puedo.
Mario, ganas de vomitar. No puedo respirar, no puedo hacer las respiraciones, no puedo. Oh, oh. Alguien me ayude, please. Oh, oh. Oh my God, siento el corazón atrás de mi espalda. Oh. Siento que voy a morir, Dios mío. Yo puedo. Ya. Yo puedo. Cuadro de ansiedad, ¿no? Abundantes manifestaciones motoras, vasomotoras, ¿no? Sin un detonante. Simplemente que alguien esté así y nos diga, acaban de matar a mi hijo, acaban de matar a mi esposa, eso no es un cuadro de ansiedad. Pero cuando no hay un detonante y hay esta manifestación, se llama cuadro de ansiedad. Algo parecido es el síntoma tensión psíquica también le digo, en el cual hay inquietud física, hay elevada tensión, excitabilidad, esa necesidad de esperar, de no poder realizar algún tipo de acción, el estado de preparación para una reacción. Es como que la persona está con muchos síntomas físicos, como vamos a ver, pero como esperando reaccionar a algo. ¿Ya? Alguna vez es una espera expectante, ¿no? Como que está listo para reaccionar de alguna manera. Vamos a ver el estado de Eso no es lo de Rossi, ¿no? DiCaprio. Los estados de tensión y de ansiedad suelen ser bastante cortos, por medio de 10 minutos. ¿No? Inclusive los estados de tensión suelen ser un poco más cortos. ¿Cuál es la diferencia? En el estado de tensión el paciente lucha para calmarse. En la ansiedad el paciente no lucha para calmarse. Es como que desbordar y desbordar, desbordar. ¿No? Más o menos para que tengamos algunas diferencias para darnos cuenta.
Estados de ansiedad propiamente los trastornos de ansiedad, estados de tensión podría pasar en los pacientes con TOC, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de personalidad, ¿qué otros? Algunos trastornos depresivos. Tristeza vital. ¿Se acuerdan del humor básico? La tristeza vital hace referencia a la tristeza que ya es patológica, ¿sí? En el cual ha disminuido el estado afectivo emocional de una persona. Por lo general hay una facies triste y hay una situación de tristeza. Y por lo general se describe así como dice ahí: pena, amargura, pesimismo, desesperación, decaimiento, abatimiento. Tristeza que compromete físicamente. En algunos casos puede localizarse en alguna parte del cuerpo. Cuando vemos una persona con una tristeza patológica intensa, inclusive podríamos preguntarle: ¿usted me podría decir dónde siente su tristeza? Y el paciente puede decir, por ejemplo: sí, doctor, lo siento acá. Otro podría decir: lo siento acá atrás, doctor. O sea, puede llegar a un grado de somatizar su tristeza, focalizar en un determinado grado. Eso se llama la tristeza vital. Es bastante tiempo para una gripe. Y aparte de ese cansancio, ¿cómo se encuentra usted? ¿Se encuentra mejor que la bronquitis? Ya ha pasado. No sé lo que pasa. Estoy cansado. No me encuentro como debería. No me encuentro bien. Sería la descripción típica de una tristeza vital. Por otro lado está la alegría vital. Así como hay una tristeza vital, puede haber una alegría vital. Es un estado de alegría, optimismo, júbilo, sensación de bienestar, ¿no? De los sentimientos del estado hipertímico. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la temperamento hipertímico, hipomanía? Propio de la alegría vital, propio de los temperamentos hipertímicos o de las hipomanías. I feel good. I feel good. So good. I got on you. Esta alegría vital, así como la tristeza, tiende a visualizarse por los demás, inclusive contagiarse, ¿no? Uno ve a una persona así: ¡ay, qué divertido!, ¿no? Hasta me puedo contagiar de lo que está haciendo. Sin embargo, él está así todo el tiempo. ¿No? Está así todo el tiempo. Propio de los estados hipertímicos en general. Alegría vital. Vamos a ver ahora algunos menos próximos al cuerpo. ¿Se acuerdan que eran menos próximos al cuerpo? Aquello que depende de algo que está pasando. La euforia depende de algo que euforice, distinto a la alegría vital. La euforia tiene que ocurrir algo, tiene que pasar, algo tiene que ocurrir para que pueda despertar en mí un estado exacerbado del ánimo, parecido a la alegría vital, pero que está generado por algo que ocurre en el ambiente.
pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento era ese? ¿Pensamiento? No. Que lo lleva todo al payaseo, no toma en serio las cosas. Pensamiento. ¿No lo tienen ya anotado? ¿Nada? Escamoteador. Bueno, mejor que chasquete, pero su cuaderno es más efectivo, ¿no? Pensamiento escamoteador. El paciente con pensamiento escamoteador suele tener un afecto evoide, ¿no? Por eso van de la mano. El que está escamoteando suele tener afecto evoide. Ya no lo vamos a pasar porque ya lo hemos visto, es que era chistoso, ¿no? Pero ya lo vamos a pasar. El afecto pueril. El afecto pueril. ¿Se acuerdan del pensamiento concreto o el pensamiento pueril? Suele corroborarse con un afecto que se llama también afecto pueril. El afecto pueril hace referencia a, por ejemplo, llorar. El paciente llora como un niño, toma una actitud emocional o afectiva como si fuera un niño, a eso se refiere. Y por lo general su pensamiento, cuando le preguntamos algo sobre el pensamiento, también va a ser un pensamiento pueril, un pensamiento concreto. ¿De acuerdo? Afecto pueril. Embotamiento o aplanamiento afectivo. En este caso se llama un estado, un afecto menos próximo al cuerpo, pero en el cual algo que está ocurriendo alrededor no le despierta una reacción emocional. No le despierta. ¿De acuerdo? A eso se llama afecto, pero afecto embotado o aplanado. Disminución. Con la ruedita, creo. Aplanamiento afectivo. No se ve afectado, no se ve conmovido por lo que ocurre alrededor. De hecho, es su hijo el que está llorando, ¿cierto? Y no se conmueve, está llorando y ahí está, como si nada pasara. Afecto aplanado o embotamiento afectivo. Paratimia. Timia, ¿qué cosa hemos dicho que es? Afecto, emoción, ¿cierto? Afecto. Y paratimia es una respuesta inapropiada, diríamos. Nosotros estimulamos algo en el paciente y la respuesta puede ser correcta, nos está dando la información correcta, pero el afecto no corresponde, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te fue en tesis 2? Ya aprobaste, tienes que hacer el internado. ¿Cómo te fue en tesis 2? ¿Ya aprobaste? No. Me río. No pasa nada, me jalas. No vas a hacer el internado, te vas a quedar un año y por eso. Y se sigue riendo y no pasa. Eso sería una paratimia. Porque el afecto no es concordante con el estímulo del entorno. ¿De acuerdo? No es concordante con el estímulo del entorno. Felipe, con el aluvión de marzo, ¿tuvo alguna pérdida? ¿Cómo está tu familia? No, o sea, murió mi mamá y mi mascota y mi casa la derrumbaron después de eso.
¿Y cómo se siente respecto a eso? ¿Súper mal o cómo me voy a sentir? Exagerado, pero eso es una paratía. Y si existe eso, pacientes con orgánicos, sobre todo, pacientes orgánicos cerebrales, pueden tener ese tipo de respuestas, ¿no? Paratímicas. La apatía se parece al aplanamiento afectivo. En este hay un alejamiento afectivo, una ausencia casi total de la capacidad de respuesta emocional. Casi total de la respuesta emocional. Vamos a usar una descripción de la apatía de esta persona. Es un cuento. Como si no la quisieras, y llega, y se queda, y no sabes cuánto tiempo tardará en irse, y ni siquiera le coges cariño. No la esperabas y el momento no tiene pinta de largarse. Tienes que vivir con ella. Tienes que sacar fuerzas de donde sea porque ella te las ha escondido. Tienes que sonreírle al mundo, aunque ella te haya borrado el gesto de la cara. Y piensas, quizás solo sea un día. Y la semana siguiente vuelves a pensar, quizás solo sea una semana. Pero ya van varias. ¿Sabes lo peor? Que ha llegado a este baile sin invitación, que encima te pisa los pies para sentirse mejor y no te deja soltarte de ella, que crees que la puedes manejar, crees que va a dejar que te ilusiones, que tengas ganas de echar de menos o de más. Y todo viene por una decepción que consigue anular todo lo que sientes, consigue que pierdas el interés en cada uno de sus lunares y que no quieras ni tan solo volverle a ver. Un estado de ánimo que rompe con todos los estándares, que no te deja llover, que cada sentimiento encontrado es otro que se va a perder y no puedes hacer nada. Y quiero escribir, y solo es escribirle a ella, porque no me deja sentir, no deja que refleje lo que siento porque todo se lo ha llevado. Y quisiera saber a dónde, o al menos cuándo volverá. Algunos la llaman apatía, yo la llamo anulación de libertad. Como decía, bonito, ¿no? Pero lo que llega a sentir el paciente es realmente muy dramático, desgarrador. El desánimo es un estado muy parecido a la apatía. El desanimado es incapaz de entusiasmarse. Nada de entusiasmo. No hay forma de que solo pueda entusiasmar o algo pueda entusiasmar. O sea, vamos a la pichanga el domingo, no quiere. Te invito al cine, no quiere. Anedonia. El paciente es incapaz de experimentar placer. ¿Pero cuál placer? Placer que antes ya lo experimentaba, o sea, un placer ya conocido, no un placer nuevo. La incapacidad de reexperimentar, en todo caso, se debería decir, de reexperimentar placer que antes conocía. Cuando existe aplanamiento afectivo, ¿se acuerdan del aplanamiento afectivo? ¿Cierto? Apatía y anedonia, a esa triada se llama frialdad afectiva. A la triada se le llama frialdad. Ya hemos hablado del duelo, la tristeza por pérdida. Hemos hablado de algunas cosas. La disforia. El paciente va a trasuntar entre varias formas de manifestación, ¿no? De tristeza, ansiedad, aplanamiento, por varios va a ir transitando rápidamente. A eso se llaman estados disfóricos.
e inclusive se pueden superponer algunos síntomas. Disforia. Depresión como síntoma, disminución cualitativa del ánimo y estado de expresión variable. Puede haber llanto, es cierto, visiblemente derrotados o conmovidos, o pueden estar hasta petrificados. Y cuando hablamos de llanto, no es cualquier llanto, porque si no todos entraríamos en el criterio de tristeza patológica. Es el llanto incontenible o incontrolable. Por eso la pregunta es, ¿su tristeza le hace llorar? Sí, doctor. Y le podría hacer llorar en cualquier lugar, en el colectivo, en la calle, en su trabajo, en sus clases. Sí, le podría hacer llorar en cualquier lugar. Tristeza, perdón, esa sería la depresión o tristeza patológica, son sinónimos. La distimia, les he dicho, no confundamos trastorno distímico con distimia. Esta es la distimia, el síntoma distímico, en el cual parece un estado disfórico, pero sufre oscilaciones, suele ser constante. Esta soy yo, Emilia. Entré en un núcleo de transformación al borde de caer en un agujero incesante de desestabilidad emocional. Tengo 44.072 posibilidades de enamorarme de la persona correcta, pero como no me interesa a nadie más que Juan, ahora paso mis días en un ciclo abrumante que marchita mi esencia. Este es Juan. A veces pienso que quizás hay cosas peores, pero mientras sigo pensando en Juan. Mis días comienzan todos iguales. Me despierto tarde, preparo un café y vuelvo a acostarme mientras miro recuerdos de Juan que quiero borrar y todavía no me animo. Unos 30 minutos antes de entrar a clase me levanto de la cama y me preparo. Primero lloro y fumo como si esta fuese la última de mis vidas. Sí, exagero. La casa de Juan quedaba a Paraguay y 3 de febrero. Por eso, en camino a la facultad, siempre paso por ahí esperando cruzarlo. Eso nunca pasa. Entro a clases y gasto energía en sociabilizar con personas que ni conozco ni me conocen hasta agotarme. De regreso, hago exactamente lo mismo que a la ida, pero tampoco pasa. El ciclo se repite. Tomo mi recetada pastilla para dormir y miro. En la distimia, el síntoma que vamos a entender es un estado que parece una depresión, pero el paciente es funcional. Hace esfuerzos y puede parecer muy funcional. Hace el trabajo en grupo, expone, pero sigue llevando por dentro esa procesión, ese dolor o esa vivencia que ha tenido producto de algo. En este caso nos cuenta Emilia, ¿no? Nos cuenta Emilia, ha sido porque ha terminado una relación. Y pasa el tiempo. De hecho, hablamos de distimia cuando el paciente experimenta esto mismo día tras día por más de 2 años. Porque ya muchos estaban identificando, ¿no? No, tiene que ser más de 2 años. ¿De acuerdo? Esta. Ambivalencia. Amar y odiar. Por ejemplo, ¿no? Esos sentimientos en el cual el paciente no puede definir, que le da una connotación de agrado y de desagrado al mismo tiempo. En un momento habla de forma agradable de una determinada situación, algo que le pasó o le está pasando, y en otro momento nos muestra la otra cara, ¿no? Una cara desagradable. Esas dos vivencias casi simultáneas se llama ambivalencia patológica. Irritabilidad, aquí no se ha irritado alguna vez, sin embargo, cuando decimos que la irritabilidad es patológica, cuando no tiene concordancia con el entorno, ¿ya? O cuando ha cambiado. Oye, tienes 5 hijos, ¿sí? Siempre tus hijos han gritado, han jugado, han hecho travesuras, pero ahora te irritas con todo eso, antes no lo hacías. Esa sería esa irritabilidad o esa ira patológica. Vamos a ir pasando esto porque quiero olvidar esto.
nos vamos a quedar, porque todavía falta bastante para que debatemos. ¿Alguna pregunta? Tenemos un par de minutos. Bien, lo que tenemos que ir haciendo es unidad clínica. Recuerden, el paciente viene con trastornos o problemas de pensamiento, percepción, afectividad, conación, sueño y demás, cognición y demás. Y no tiene un orden. El paciente en un mismo acto nos puede mostrar su distimia, su alteración de pensamiento, su alteración de percepción. Es nuestro trabajo el saber identificar, clasificar y ponerlo con el nombre correcto técnico en nuestra historia. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tienen que pensar simultáneamente, ¿no? Este paciente está teniendo esto, pero también esto otro y esto otro. Un mismo síntoma puede tener una clasificación en pensamiento, en la afectividad, en la percepción. La misma cosa, ¿de acuerdo? Pero ese es nuestro trabajo, que vayamos describiendo para luego hacer nuestro síndrome. ¿De acuerdo? Muy bien. Tengo que ponerme de acuerdo con los chicos. Ayer no hemos tenido práctica, tenemos que recuperar. Entonces, el encargado del grupo para que podamos ponernos de acuerdo. Listo, chicos, hemos terminado. Oye, mira. Mira. Eso te puedes. A ti no te estoy escuchando a ti. Mira, Frederick, mira. Si copio esto, lo copio desde acá y lo copio acá. Copia solo eso. No, pero o sea. Ah, se crea un sticker. No, es imagen. Sí. Mira acá. Ya. ¿Sí? ¿Qué? Chao. ¿Tienen clases? Vamos a hacer la maqueta. ¿Tienen los materiales? Ya vamos.